Es un placer saludaros a todos de nuevo en este estudio que estamos desarrollando, en esta armonía de los 4 evangelios, donde estamos uniendo paralelamente la visión, el orden escritural, cronológico, la historia, de lo que los 4 evangelios nos relatan en cuanto a la persona de Jesucristo. Hemos podido llegar a la 4ª parte de nuestro bosquejo y la estamos desarrollando, parándonos en detalles importantes que nos enseñan verdades importantes para poder aplicarlas en la experiencia de nuestra vida. Uno de los principales asuntos que el creyente debe de estar constantemente y exhaustivamente determinando en su propia vida es el equilibrio entre la palabra y la propia realidad vivida en uno mismo. Eso es lo que da esencia, significado al término piedad en la Escritura. En esta 4ª parte de esta armonía de los evangelios estamos estudiando el anunciamiento, el nacimiento y la infancia tanto de Juan Bautista como de Jesucristo, entendiendo que en la persona de Jesucristo tenemos un poco más de argumento escrito, pero eso no quiere decir que de Juan tengamos poco. Es más, ahora mismo más concretamente estamos parados en la propia vida de los padres de Juan Bautista, de Zacarías y de Elizabeth. Vamos a regresar, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, nuestro santo y querido historiador, que nos relata y estamos estudiando en lo que él inspiradamente nos dejó, pues, estos asuntos de los cuales estamos hablando. El contexto que estamos estudiando lo vamos a identificar entre el versículo 5. Como hemos dicho, los 4 primeros versículos son la primera parte de nuestro bosquejo. Es el comienzo, es la introducción a la armonía de los evangelios, y este versículo 5 nos da el comienzo a la 4ª parte que estamos estudiando. Y vamos a llevar nuestro contexto hasta el versículo 14. Dice así lo que estamos leyendo juntos. Dice: hubo en los días de Herodes, aquí ya tenemos la situación histórica claramente identificada, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Los dos venían de Aarón, de la tribu de Leví, esa tribu sacerdotal. Y, por supuesto, hemos hablado acerca de los turnos que ya estaban escritos previamente en el Antiguo Testamento y que se fueron respetando con el devenir de las generaciones, todo con su importante significado. Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Aproximadamente sería con mucha posibilidad la tarde, el sacrificio de la tarde. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, hemos podido destacar ya algunos asuntos importantes en todo lo que son estos versículos. Primeramente, nos posicionamos históricamente, identificamos históricamente
estos personajes que inician esta porción de esta armonía que estamos desarrollando. Y es muy importante la historia en la Biblia. Necesitamos conocer la historia, porque sin la historia no podemos comprender otros asuntos de la palabra revelada de Dios. A veces para muchos la historia es algo aburrido, pero la historia es fundamental para poder comprender todo lo que posteriormente podemos desarrollar en todo tipo de doctrina escritural. Por otro lado, estamos viendo la importancia, ¿no?, la calificación de quiénes eran estos dos, esta familia piadosa, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Eran hombres justos, eran personas justas delante de Dios. Y como fruto de esta justicia, ellos andaban irreprensiblemente. Y no solamente andaban irreprensiblemente, sino también evidenciaban su irreprensibilidad en el propio respeto que tenían a la Escritura, porque eran obedientes tanto a las ordenanzas como a los estatutos y como a los decretos. O sea, esto es muy importante. O sea, la propia idea básica de la verdad de Dios era aplicada en todos sus conceptos. Nosotros podemos generalizar, ¿verdad?, un mandamiento, y ese primer y gran mandamiento donde el escritor, aquel que tiene la autoridad en la escritura, que es Cristo, él es la autoridad máxima de la escritura. Él pudo reducir todos los mandamientos que podemos ver en el Antiguo Testamento y explicarlos con una sola frase: amarás a Dios con todo tu corazón. Pero esto no es nuevo, esto es ya lo que el propio Moisés también había escuchado. Y podríamos decir que es el principio general de lo que es el mandamiento. Pero después el mandamiento tiene muchos detalles. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón, pero tengo que honrar a mis padres, o tengo que amar a mi esposa, o tengo que amar a mis hermanos, o tengo que conducirme con ciertos caracteres en el propio perfil y desarrollo de mi vida. Por lo tanto, aquí vemos tanto el aspecto general como la propia aplicación minuciosa, práctica y detallada de la piedad. Esto es fundamental. Debemos de ser muy exigentes con nosotros mismos bajo la verdad de Dios para poder extraer, y no solamente extraer, sino vivir en un equilibrio piadoso. Esto es importante en tiempos donde, como digo, estamos muy acostumbrados a escuchar sermones, estamos escuchando constantes verdades desde muchos puntos informativos, y podemos llegar a generar o a tener un oído acostumbrado. Y eso a veces puede traer, como digo, cierta negligencia o cierto despiste a las necesidades de nuestra alma. Siempre tenemos que presentarnos ante la palabra con una actitud necesitada. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está nuestra bienaventuranza. Entonces, estamos viendo la importancia de esta justicia. Hemos podido comprobar que el término para justicia no es otro, y a lo largo de las escrituras y de las páginas que vamos viendo, siempre significa lo mismo y siempre nos lleva al fundamento de la justicia de Dios, que es vindicada, expresada, revelada en la obra de Jesucristo en la cruz. O sea, esa justicia hablada por los profetas en el Antiguo Testamento y manifestada en las páginas y en la verdad neotestamentaria. Esa justicia que nos ha justificado, esa justicia que nos ha hecho justos, y esa justicia que hemos podido explicar en esa manera doble en cuanto a lo que es esa justicia imputada y la justicia impartida. Es verdad que no pueden ser separadas, pero sí tienen que ser distinguidas. O sea, separarlas no las podemos separar, porque las dos son el producto y el resultado de un principio fundamental, que es la obra de Jesucristo en la cruz. Porque si separásemos la justicia impartida de la justicia imputada, entonces estaríamos viviendo
únicamente en un sentido de obras, lo cual sería un error tremendo y un error que podemos ver en muchas prácticas bíblicas y que el propio Jesucristo y que los propios apóstoles en su tiempo en esta tierra pues trataron de corregir y de hablar a los creyentes a los que ellos se dirigían, muy afectados por la religión judaica que en ese momento todavía tenía muchos efectos sobre el cristianismo que estaba iniciando su andadura en la tierra. O sea, el cristianismo y el judaísmo se separaron posteriormente. En un principio estuvieron muy cerca el uno del otro, porque Jesucristo venía de los judíos y, por supuesto, Jesucristo guardaba una relación con la propia ley de Moisés. Entonces, en este sentido, tenemos que entender la justicia es justicia en base, la justicia imputada y la justicia impartida tienen una base común, pero las distinguimos, ¿verdad? Y en esta distinción fue donde estuvimos juntos el último día. Y si recordáis, y ahí volvemos un momento a ese Salmo 32, y a partir de ahí venimos desarrollando de nuevo esto que estamos viendo y que es tan importante, ¿verdad? Dijimos que hay algunos versículos que claramente nos muestran estos dos conceptos. Recordamos en el Salmo 32, y vamos a leerlo para seguir haciendo un estudio ordenado, disciplinado, acerca de lo que es este asunto de la justicia imputada y de la justicia impartida, que se podía apreciar en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Entonces, el rey David, acordaros, está escribiendo ha escrito el Salmo 32, nosotros lo estamos leyendo 1000 años antes de Cristo. Este Salmo 32, recordáis, es posterior al Salmo 51. Salmo 51 y el Salmo 32 nos llevan a ese momento adúltero de la vida de David, donde David cometió el terrible y pecaminoso error de adulterar con Betsabé, además de otros asuntos que todavía agrandaban el pecado y la maldad de David, pero que no es momento ahora de estudiar, estamos viendo otras cosas. Para este momento David había sentido el perdón de Dios. Dios le había perdonado, él se había arrepentido. Entonces él está diciendo que el hombre, que la transgresión suya ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí podemos ver esa justicia imputada. O sea, aquí podemos ver con total y absoluta claridad la cruz de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo, la expiación de Jesucristo, la propiciación de Jesucristo, o sea, lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la bienaventuranza de ser perdonados de nuestras transgresiones y ser cubiertos en nuestro pecado. Entendemos que el término o el verbo cubrir está relacionado con el propiciatorio, con la propiciación, pero no se podía cubrir un pecado si antes no había sido expiado ese pecado. Por lo tanto, la expiación y la propiciación son dos conceptos que están unidos en la propia persona de Cristo. La expiación nos habla de la víctima que muere, de la víctima que es sacrificada, de la víctima que sufre, de la víctima que calma, que paga, que apacigua la ira de Dios con su sufrimiento. Y la propiciación son los efectos de la expiación. Una vez que la santidad de Dios queda satisfecha por la propia víctima, entonces el pecado queda cubierto. Y cuando nosotros hablamos de cubrir, no hablamos de que realmente el pecado queda ahí. No, entendemos que en el Antiguo Testamento la cobertura de perdón a este pueblo en su relación expiatoria y propiciatoria con Dios era de 1 año. Y diariamente se sacrificaban mañana y tarde en una relación constante con el perdón de los pecados. O sea,
la idea del perdón estaba constantemente en la vida del pueblo judío. Y por lo tanto, la idea de la cruz era una realidad y la necesidad de una justicia era una realidad diaria y constante, muy laboriosa, muy exigente. Eran constantes actitudes, constantes sacrificios que tenían que ver con diferentes aspectos de la conducta. Cada pecado tenía un sacrificio con unas características especiales. Cada situación, si una mujer daba a luz, si era un varón, si era una hembra, eso lo vemos en María, cuando dio a luz Jesús, hablamos de 33 días, hablamos de 66 días, muchas cosas que después tenían que llevar sacrificios, o sea, la lepra, errores del propio sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la cruz de Jesús está siempre presente. Y por lo tanto, cuando hablamos de cubrir, entendemos que era algo que era temporal en cuanto a que era imperfecto. Pero no significa que lo que Dios llevaba a cabo fuera imperfecto. Dios perdonaba el pecado en base del sacrificio que Él exigía. Pero todo era una sombra, todo era un tipo de lo que vendría a ser el cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, nosotros vemos ese fundamento en cuanto a esa justicia imputada, en cuanto a esto que aquí se nos está enseñando. Bienaventurado el hombre cuya transgresión es perdonada. Que Dios nos permita vivir siempre, fielmente y cada día reflexionando sobre el perdón de nuestros pecados. Que te acuestes en la noche y en tu cama, antes de conciliar tu sueño, das gracias a Dios porque tu transgresión ha sido perdonada. Que te levantes por la mañana y que abras tus ojos y antes de poner tus pies en el suelo, en el piso de tu habitación, puedas decir gracias, Señor, porque ha sido perdonado mi pecado. Que vivas constantemente con este sentido de piedad en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Esto hará de ti un hombre y una mujer, una familia, una iglesia que andan justos e irreprensibles, obedientes a las ordenanzas, a los estatutos y a los preceptos de nuestro Señor. Esto debe de ser algo que constantemente y en una forma, como digo, exagerada, debe de estar siempre en nuestro corazón. Es fácil, como digo, despistarnos con muchos asuntos, a veces con obras que pensamos que con ellas podemos mostrar que somos justos, pero nuestra justicia no descansa sobre obras. Las obras son el resultado de nuestra justicia. Entonces, esas obras son aquellas que se convierten en la propia declaración de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, 8, 9 y 10, donde en el fundamento de que somos justificados, somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano para que anduviésemos en él. Este versículo, memorízalo, tenlo siempre presente en tu mente, en tu corazón y recuérdalo siempre con total precisión. El fundamento es la justicia de Cristo y el resultado son las buenas obras que resultan de esa justicia. En el momento que hay una bifurcación, una separación entre la justicia imputada y la justicia impartida ya no es aquello que se relaciona con la vida santa. Es el producto de lo que tú, a ti mismo, o yo, a mí mismo, me estoy dando para parecer un santo. Y con esto vindico, reivindico, evidencio y a veces hasta debato con otros acerca de mi propia posición y de quién yo soy delante de Dios. Me jacto de quién yo soy. Eso es lo que hacían los fariseos. Estas cosas tienen que llevarnos a una profunda reflexión, porque esto nos va a hacer andar seguros
delante de Dios. Por eso tenemos mucho que aprender de Zacarías y de Elizabeth. ¡Qué bueno es! Entonces dice, de nuevo usa la expresión bienaventurado. Dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hemos visto la expiación, la propiciación, hemos visto la culpa en la transgresión perdonada, hemos visto el pecado cubierto, entonces ya no podemos ser culpados de nada. Esto es la salvación, esto es la gracia que se nos ha dado, esto es la fuente del gozo de nuestro corazón, esto es lo que nadie nos puede robar y nadie nos puede quitar, porque únicamente nos lo ha dado Dios y solo Él podría quitar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener esa respuesta espiritual que da, como digo, la garantía de la verdad entendida. Y ahora dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ahora ya tenemos la justicia imputada y como consecuencia la justicia impartida. O sea, el desarrollo de personas, de hombres y mujeres que no tenemos astucia maligna, doblez, intención no honesta, lo que bien dijimos el último día, sinceridad. Sinceridad de los unos hacia los otros. Qué bueno es cuando tú puedes mirar a alguien a los ojos y estar absolutamente en paz, porque lo que sientes dentro de ti es el resultado de esa justicia imputada. Qué bonito, qué bueno es tener esto como un tesoro, como Zacarías y Elizabeth lo tenían. Qué bueno es desarrollar nuestra vida como Zacarías y Elizabeth la desarrollaban, y qué bueno es poder posicionarnos, como bien nos enseña el apóstol Pablo. No hay condenación para aquellos que se les ha imputado la justicia de Dios en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero su desarrollo es un desarrollo ya diferente, ya andan, ya caminan, ya viven en y por el Espíritu. Entonces vamos a ver algún texto más que me parece importante acerca de este aspecto de la sinceridad. En el último estudio hablamos también de la primera carta del apóstol Pablo, recordáis, capítulo 4, versículo 1, que nos recordaba que en la misma manera que Jesucristo padeció en la carne y terminó con el pecado, así también nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento, porque quien padeció en la carne terminó con el pecado. Y también hablamos que aquí vemos con total claridad la justicia imputada y la justicia impartida. O sea, no es que tú acabes con el pecado, sencillamente te armas del pensamiento espiritual y bíblico que en la cruz has alcanzado para poder vivir esa vida de piedad. Entonces vamos a leer en la carta a los Filipenses, vamos a tener en esta mañana 4 versículos relacionados con la sinceridad. Y vamos a 2 de ellos los vamos a encontrar en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta epístola que escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Recordamos lo que el apóstol ahora nos va a decir aquí acerca de... Él está hablando de Timoteo y de Epafrodito, 2 hermanos, 2 colaboradores, 2 compañeros infatigables, fieles en el frente, en la batalla, en la milicia divina. Dice el apóstol, verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Él ahora está hablando de Timoteo, después él va a hablar de Epafrodito, pero solamente vamos a leer el versículo 20. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Bueno, vemos la importancia en cuanto al desarrollo y la conducta de un santo del Nuevo Testamento.
Aquí vemos al apóstol Pablo citando a dos hermanos suyos en la fe. Ahora está hablando explícitamente y más concretamente acerca de uno, de Timoteo, un hijo en la fe, un amigo en la fe, un colaborador en la fe, un hermano en la fe. Esto de verdad considéralo tanto, valóralo tanto. La fidelidad de Dios en tu vida, trata de expresarla en la propia fidelidad a tus hermanos en Cristo. Sé un fiel compañero, sé un fiel amigo, sé un fiel hermano, como Zacarías y Elizabeth lo eran. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Bueno, el nivel de interés que Timoteo tenía por la Iglesia de Dios, no solo por sus asuntos, no solo por su responsabilidad, no solo por aquel ejercicio administrativo de la vida y de lo relacionado con él mismo. Vemos que Timoteo era un hombre desinteresado en él mismo. Era un hombre interesado en los demás. Era un hombre que en su corazón latía una piedad humilde, sencilla. No era una piedad protagonista. No era una piedad que en cierta manera se abría paso para decir, aquí estoy yo. Esta es la gran diferencia entre aquello que siempre debe de persistir en nuestra vida a lo largo de los años. Muchas veces, en el comienzo de nuestra andadura, somos humildes. Nos hablan, escuchamos, respetamos, valoramos, vemos a los pastores, vemos a los hermanos mayores, vemos a los ancianos en la iglesia y les vemos como personas que merecen nuestro respeto. Con el paso del año vamos adquiriendo un derecho ya de expresión, ¿verdad? Que tan hoy está de moda en el mundo, esa libertad de expresión, que es tan libertad que ha llegado a ser libertinaje, que el derecho de hablar ya ha convertido a la humanidad en una imagen deplorable, en una absoluta depravación expuesta de lo que no evidencia la imagen de Dios en el hombre. Pero esto también pasa en la iglesia. A veces aquellos que somos padres sabemos perfectamente cómo los hijos empiezan a cambiar sus argumentos. En un principio se hace todo, ¿verdad? Lo que el papá y la mamá dicen. A veces hay que incentivarles con un ánimo especial. A veces hay que convencerlos, pero enseguida empiezan a manifestar sus opiniones, ya desde bien pequeñitos. Pero bueno, hay un momento donde todavía se sujetan, pero llega un momento en el que ya dicen, esto es como yo quiero vivir, o esto es como yo pienso, o esto es lo que yo entiendo, y a eso le llaman algo que en muchos casos es innegociable y provoca fuertes tensiones en los hogares. Esto es una lección que tenemos que aprender porque la humildad está muy relacionada con la manera en la que tú apagas, como digo, esto que se levanta, que se manifiesta en nosotros. En este sentido, llega un momento donde tu decisión debe de ser la de vivir humildemente, colaborar humildemente y realmente desarrollar tu piedad sin un protagonismo que tenga un efecto nocivo en la vida de otros. Este era Timoteo. Timoteo es un ejemplo de un hombre sinceramente interesado. Y observemos que Pablo claramente nos dice que no hay muchos como él. Esta es una verdad. A veces queremos animarnos, a veces queremos ver que hay muchas cosas y en verdad las hay. Pero también tenemos
que equilibrar este pensamiento con estas verdades. Este tipo de carácter no prolifera en la iglesia como a Dios le gustaría o como a nosotros nos gustaría. Y este es el tipo de carácter que yo tengo que buscar. Esta mañana, esta tarde, mañana, al siguiente día, yo debo de ser un hombre sinceramente interesado, donde me despojo de todo protagonismo, inquieto, nervioso, agresivo, para poder sinceramente interesarme por las necesidades de la iglesia. Recordamos cómo Jesús nos habló de Natanael, el que llegó a ser también ese, entendemos o creemos que es Bartolomé, a quien se le menciona entre los apóstoles. ¿Qué dijo Jesús? He aquí un sincero israelita en el cual no hay engaño. Esto es lo que Pablo está diciendo de Timoteo. Esto es lo que oro y pido a Dios, el Espíritu Santo y hermanos en Cristo. Entiendo que siempre sufriremos el desprecio de algún sector, siempre habrá gente que se opondrá, pero que Dios pueda decir de ti, de mí hoy, eres alguien, soy alguien que sinceramente me intereso en las necesidades de la iglesia. Con mi piedad. Vamos un momento atrás, Filipenses 1, para ir dando un poco de ligereza. Ahora aquí tenemos en el verso 10 ya la expresión del apóstol en un sentido colectivo. Antes lo hemos visto a título individual, hablando de alguien específicamente. Ahora vamos a ver lo que el apóstol ora por la totalidad de la iglesia. Nosotros cuando oramos tenemos que pensar en la totalidad de la iglesia. Jesús cuando oró pensó en la totalidad de la iglesia y es verdad que a la mente nos vienen muchas contradicciones, ¿verdad? Porque son tantas las dificultades y los problemas que enfrentamos que a veces nos producen una falta de comprensión y de fe en este entendimiento. La iglesia está completa siempre. Siempre está completa. Porque la iglesia es completa. Es como la justicia imputada, es completa. Pero ahora nosotros vamos a distinguir ciertas cosas que son necesarias para nuestra comprensión hoy, pero no separadas de los principios fundamentales. Dice, verso 9, capítulo 1 de Filipenses, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis aquello que es mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. De nuevo, podemos ver que la justicia imputada es evidente en la propia justicia impartida, exhibida en la vida de santidad, en la experiencia, en la santificación. Pablo está diciendo para que tengamos criterio, para que sepamos, de hecho, uno de los términos para la sinceridad es una palabra griega que es elikrinos, lo cual está compuesta de un verbo que es juzgar, discernir. O sea, la sinceridad tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con aprobar lo que es mejor en contraste con lo que a mí me puede parecer bueno o incluso en contraste con aquello que yo puedo considerar bíblico, pero que el Espíritu Santo me permite discernirlo correctamente. Entonces, entre otras cosas, nos habla de pureza, pero es esa pureza que es el producto claramente de esa división, de ese juicio, que es el resultado de la obra de Cristo y evidentemente la justicia manifiesta en nuestras vidas. Entonces, como digo, sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, para el
momento en el que tengamos que reencontrarnos con Él, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de su gloria. Aquí tenemos la justicia imputada y aquí tenemos la justicia impartida. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Ya nos está alcanzando el tiempo. Siempre digo, no se para con nadie y somos víctimas de su desarrollo y lo sabemos bien. La vida pasa y hay que aprovecharla. Hoy es hoy, ayer no volverá. Dice el apóstol, capítulo 11, segunda carta a los Corintios, leemos este texto y uno más y con esto concluimos este desarrollo de la justicia imputada e impartida. Dice Pablo, verso 1, dice, ojalá me toleraseis, un poco de locura. Sí, tolerando. Es humilde en su petición. Dice, porque os celo con celo. O sea, el verbo y el sustantivo, os celo con celo. Parece una redundancia. A veces podemos llegar a decir, bueno, qué repetitivo eres. Bueno, para Pablo las redundancias no eran un problema. Es lenguaje inspirado. Os celo con un celo de Dios, no con un celo mío. Dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Y aquí tenemos esta palabra también muy, muy maravillosa, pura a Cristo. Pero ahora dice, verso 3, que es el versículo donde quiero llegar, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Qué bueno es tener un conocimiento completo de la Biblia para poder entender asuntos del Antiguo Testamento. Y ahora vemos vuestros sentidos sean de alguna manera, o sea, la multiforme actitud, acción, maneras y engaños que el propio Satanás puede tener hacia nosotros, extraviándonos de una sincera fidelidad a Cristo. Cuidemos nuestra vida, queridos hermanos, cuidemos nuestra piedad, cuidemos nuestra evidencia en cuanto a esa obediencia, ordenanzas, preceptos, estatutos, como resultado de andar justos delante de Dios. Nuestra vida puede ser extraviada de una sincera fidelidad a Cristo. Y para concluir en Colosenses, otra de las cartas que el apóstol Pablo escribió en su primera prisión en Roma, capítulo 3, versículo 22. Bueno, aquí tenemos un contexto amplio para la práctica de la justicia en diferentes aspectos, en diferentes papeles y funciones dentro de nuestra vida social, como casados, como esposos, como hijos, como esposas, como padres. Pero me gusta el verso 22, como siervo. Nosotros no vivimos en los tiempos en los que Pablo vivía, donde la esclavitud y este tipo de mayordomía era una realidad en la vida de muchos hogares, donde había esclavos y esclavos que habían sido alcanzados por el Evangelio. Pero en nosotros, aplicado a nosotros mismos, somos siervos en la casa del Señor, donde Cristo es hijo sobre esta casa, somos mayordomos, somos esclavos, debemos de evidenciar una fiel mayordomía, ¿verdad? Como Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, tenemos que ser hallados fieles en nuestra administración. Y ahora dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Nosotros no tenemos amos terrenales, gracias a Dios. Solo tenemos un amo, que es Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es el Señor de todos. Pero estos hombres nos dan un ejemplo de vida y el mandato bíblico
el consejo bíblico, y aquí está en un imperativo y en un presente en el cual estos hombres tenían que constantemente ser un ejemplo de sumisión, ser un ejemplo de obediencia, ser un ejemplo de actitud delante de sus amos terrenales, que en muchos casos no eran creyentes, no eran justos, eran impíos, eran gentiles, eran paganos, sin haber sido transformados. No compartían evidentemente la misma fe, como compartieron en el tiempo Filemón y Onésimo, pero muchos siervos eran constantemente maltratados. Pero el Señor le dice a estos hombres y nos dice a nosotros, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Podríamos continuar con el propio contexto del capítulo 4, pero nos quedamos con esto, con un corazón sincero. Esto es lo que tú tienes que desarrollar en el día de hoy, como Elizabeth y como Zacarías nos enseñan. Ambos eran justos, ambos andaban irreprensiblemente en los caminos del Señor, ambos eran obedientes a las ordenanzas, a los estatutos y a los preceptos. Ambos nos enseñan la justicia impartida como consecuencia inequívoca de la justicia imputada, juntas pero distinguidas en nuestra vida. Hasta aquí este tiempo con la armonía de los evangelios. Que Dios os bendiga en este día, que nos permita reflexionar sobre los principios fundamentales de la vida de piedad, y que el Señor os guarde y hasta el próximo tiempo, Dios mediante. Muchas gracias.